El día de la boda de mi hermano, presencié a mi esposo y a mi futura cuñada compartiendo un momento de pasión secreta en un rincón oscuro. Pero en lugar de armar un escándalo allí mismo, uní fuerzas con mi hermano para convertir ese día de celebración en un escenario de revelaciones inolvidables, haciendo que lo perdieran todo en cuestión de horas. ¿Cómo pudo un novio, traicionado por su propia prometida, mantener tal compostura? Mi historia puede parecer increíble para muchos, pero es la amarga y cruda verdad que tuve que vivir. Era un día soleado. El hotel de 5 estrellas estaba adornado con lujosas cintas de seda blanca y flores frescas. Deslumbrantes lámparas de cristal lo iluminaban todo, haciéndolo brillar como una escena de cuento de hadas. Una suave música y palabras de bendición llenaban el ambiente. Hoy era el gran día de mi hermano, Javier, y de mi futura cuñada, Elena. Como hermana del novio, yo, Isabella, no podía ocultar mi felicidad y orgullo. De pie en un rincón del salón de banquetes, sonreí al ver a mi hermano con su impecable smoking. Su atractivo rostro resplandecía de felicidad. Es 5 años mayor que yo y desde pequeño siempre me ha cuidado y protegido. Después de que nuestros padres fallecieran prematuramente, él fue para mí un padre, un amigo, mi mundo entero. Ver que había encontrado un refugio para toda la vida con una mujer tan bella y dulce como Elena, llenaba mi corazón de una calidez infinita. Elena tenía una apariencia frágil y delicada. Hablaba en voz baja y siempre miraba a mi hermano con admiración. Durante su noviazgo, me trató como a una verdadera hermana. Pensé que nuestra pequeña familia por fin estaba completa y que yo también había encontrado mi propia felicidad. Mi esposo, Marco, estaba a mi lado, rodeando mi cintura con su brazo. Era un arquitecto de talento y, a mis ojos y a los de todos, el hombre perfecto. Llevábamos 5 años casados y teníamos un matrimonio que era la envidia de todos. Siempre fue tierno y atento, mi pilar de apoyo en todas las tempestades. Apretó suavemente mi mano y me susurró al oído. Tu hermano está increíble hoy. Y tu cuñada parece un sueño. Son una pareja hecha en el cielo. Sonreí, apoyando la cabeza en su hombro, sintiendo la calma familiar. Sí, espero que sean tan felices como nosotros. Creía sinceramente que era la mujer más afortunada del mundo. Tenía un hermano que me adoraba, un esposo maravilloso y pronto tendría una cuñada encantadora. Vivía en esa burbuja de color de rosa. Hasta que pocos minutos después, la reventé con mis propias manos. Estaba a punto de comenzar la ceremonia. De repente, me di cuenta de que mi marido había desaparecido hacía un rato. Quería hacerme una foto con los novios antes de que subieran al escenario. Miré a mi alrededor, pero no vi su figura familiar. Pensé que tal vez había salido a contestar una llamada, así que caminé sola hacia el final del pasillo, donde había un pequeño balcón con vistas al jardín trasero del hotel. Era un lugar bastante tranquilo, así que supuse que podría estar allí. A medida que me acercaba, oí susurros mezclados con la risita de una mujer. Esa voz me resultaba demasiado familiar. Aminoré el paso, y mi corazón de repente empezó a latir un poco más rápido. A través de la rendija de la puerta de cristal abierta que daba al balcón, vi una escena que me heló la sangre. Mi esposo Marco estaba allí, y la mujer a la que sostenía en sus brazos, besándola apasionadamente, no era otra que la novia del día, Elena, mi futura cuñada. Todavía llevaba su inmaculado vestido de novia, pero ahora me parecía increíblemente repugnante e hipócrita. El tiempo pareció detenerse, mis oídos se ensordecieron, todos los sonidos a mi alrededor desaparecieron, y solo pude oír el sonido de mi corazón haciéndose añicos. Me apoyé con fuerza en la fría pared para no derrumbarme. Tenía un nudo en la garganta y una oleada de náuseas me subió por el pecho. Y entonces, su conversación llegó a mis oídos. Cada palabra era como un cuchillo afilado, apuñalando sin piedad el último trozo de esperanza que me quedaba. Eres muy atrevido, cariño. Quedar aquí a estas horas. La voz de Elena era coqueta, sus manos todavía rodeaban el cuello de Marco. Marco se burló. Una risa que nunca le había visto, llena de arrogancia y desdén. ¿De qué tienes miedo? Nadie se lo imaginaría. Mira a la familia de esa estúpida, ocupados como marionetas. Y su hermano, ese tal Javier, no es más que un tonto enamorado. Lo tenemos todo bajo control. Esa estúpida, se refería a mí. Un tonto enamorado, se refería a mi hermano. Apreté los puños con fuerza, mis uñas se clavaron en mi carne, pero no sentí dolor. Aún así, estoy un poco nerviosa, continuó Elena. ¿Y si todo se descubre después? Además, no me gusta la idea de vivir contigo y tu mujer. Marco volvió a reír, esta vez con desprecio. No tienes por qué estar celosa de esa cría. Me casé con ella solo por la etiqueta de ser hija de una familia respetable y culta. Para engañar al mundo.
No es más que una máquina de hacer bebés, mi escudo. En cuanto me dé un hijo, encontraré la manera de deshacerme de ella. Pronto, toda la fortuna de Javier será nuestra. Y entonces, podrás tener lo que quieras, mi amor. Mi amor. Esas dos palabras cayeron sobre mí como un rayo. No pude soportarlo más. Mi mundo, mis creencias, 5 años de amor, todo se había hecho añicos. En un instante me di la vuelta y empecé a caminar como un autómata. No sabía a dónde iba. Las lágrimas caían sin cesar, pero no tenía valor para llorar en voz alta. Solo sentía asco. Un asco profundo. Caminando a trompicones, con la mente en blanco, choqué con alguien. Al levantar la cabeza, a través de mi visión borrosa por las lágrimas, vi una figura. Era mi hermano, el novio del día, Javier. Al ver mi estado lamentable, frunció ligeramente sus atractivas cejas. Isabella, ¿qué pasa? ¿Ha ocurrido algo? No pude contenerme más. Me abracé a él y rompí a llorar. Entre sollozos ahogados, le conté todo lo que acababa de ver y oír. Esperaba que se enfureciera, que corriera a ese balcón y lo destrozara todo, que cancelara la boda de inmediato, pero él se limitó a escucharme en silencio, dándome suaves palmaditas en la espalda con su gran mano. Cuando dejé de llorar, me apartó suavemente y me miró directamente a los ojos. En su rostro no había ni sorpresa ni ira, solo una calma aterradora. Me secó las lágrimas con delicadeza y luego me guiñó un ojo. Un gesto significativo que solo nosotros, los hermanos, entendíamos. Me susurró al oído. Una frase que nunca olvidaré en mi vida. Tranquila, el acto principal está a punto de comenzar. ¿Qué pasaría con esta historia? ¿Cuál era el acto principal del que hablaba mi hermano? Si ustedes, estimados oyentes, sienten la misma curiosidad que yo, no duden en suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse el próximo capítulo de este dramático relato. Las palabras de mi hermano Javier cayeron como un rayo en mis oídos, dejándome tan atónita que hasta olvidé llorar. ¿El acto principal? En una situación tan crítica, cuando mi querido hermano estaba siendo traicionado el día de su boda por su prometida y mi marido. ¿Cómo podía decir algo así con tanta calma? Mi mente era un caos. Pensé que tal vez el shock había sido tan grande que se había vuelto loco. Al ver que seguía de pie, aturdida, Javier no dijo nada más. Simplemente me tomó de la mano con firmeza y me guió hacia el final del pasillo, donde estaba la sala de espera del novio. Miró a su alrededor con cautela y solo después de asegurarse de que no había nadie, me empujó adentro y cerró la puerta con llave. La habitación estaba decorada con lazos blancos y globos, pero el aire en el interior era pesado y tenso, casi sofocante. Isabella, escúchame bien. Javier se giró y me miró directamente a los ojos. Su expresión ya no era de una calma aterradora. Era la seriedad y la determinación fría que solo veía cuando tomaba decisiones importantes en los negocios. Yo ya sabía todo esto desde hace mucho tiempo. Me quedé helada una vez más. ¿Desde hace mucho tiempo? ¿Cómo era posible? Javier suspiró y me acercó una silla para que me sentara. Fue hace 3 meses, comenzó a relatar. Empecé a notar que algo no iba bien. Esa mujer, Elena, mostraba un interés excesivo en la gestión de nuestra empresa. Preguntaba con frecuencia sobre proyectos o la situación financiera. Detalles que normalmente una novia no se preocuparía por saber con tanto detalle. Y tu marido, Marco, actuaba con una familiaridad anormal con ella. Intercambios de miradas sutiles, pequeños gestos, cosas que solo los implicados notarían. Sentí un nudo en el pecho. Mientras yo estaba ciega de felicidad, mi hermano había detectado en silencio las peligrosas corrientes subterráneas. Tuve un mal presentimiento, continuó. Así que contraté en secreto a un detective privado. Y lo que descubrieron fue mucho más terrible de lo que había imaginado. No se trataba simplemente de una infidelidad, Isabella. Detrás de todo había una conspiración meticulosamente calculada. Javier abrió su móvil y me mostró varias fotos y documentos. Eran fotos de Marco y Elena en citas secretas en lugares lujosos. También había extractos bancarios que mostraban grandes sumas de dinero transferidas desde una cuenta no identificada a la de Elena. Y lo que más me horrorizó fue un plan detallado encontrado en los correos electrónicos de Marco. El plan estaba organizado por fases. Primero, Elena seduciría a mi hermano con su belleza y falsa dulzura para casarse con él y convertirse oficialmente en parte de nuestra familia. Al mismo tiempo, Marco, como mi esposo, usaría mi confianza para filtrar poco a poco información interna de la empresa. Su objetivo final era que, después de la boda, Elena convenciera a Javier de que le confiara a Marco la gestión de varios proyectos importantes. De esa manera, podrían conspirar para desviar fondos de la empresa, crear deudas fantasma
y finalmente llevar a la quiebra la compañía que nuestros padres nos dejaron, para quedarse con todo. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Mis 5 años de matrimonio, el amor que había cultivado, todo había sido simplemente un movimiento en su plan. Marco no me amaba. Solo me había utilizado como un peón y una herramienta para llevar a cabo su sucia conspiración. La traición amorosa se convirtió ahora en un odio profundo. No solo habían pisoteado mis sentimientos, sino que también habían intentado destruir el trabajo de toda la vida de nuestros padres. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué seguiste adelante con esta boda sabiéndolo todo? Le pregunté, levantando la vista hacia mi hermano. Mi voz temblaba. Javier me miró, y un brillo agudo cruzó sus ojos. Si hubiera roto el compromiso entonces, solo habríamos atrapado a 2 peces pequeños, Marco y Elena. El que mueve los hilos desde las sombras nunca se habría revelado. Además, no teníamos pruebas suficientes para exponer toda su conspiración. Mi hermano decidió convertir la propia boda en una trampa, un gran escenario donde todos pudieran presenciar la obra juntos. Javier me apretó la mano. Tengo todo preparado, Isabella. Los activos importantes de la empresa han sido transferidos a un fideicomiso seguro. Los proyectos que les interesan son solo proyectos fantasma sin valor. Y he instalado grabadoras y cámaras por todas partes. Solo tenemos que esperar a que ellos mismos se delaten. Miré a mi hermano, sintiendo lástima y admiración al mismo tiempo. Él había soportado todo esto solo, planeando y contraatacando. Mientras yo seguía feliz en mi falso mundo de color de rosa, ahora te necesito a ti. La voz de Javier se volvió más seria que nunca. Tu aparición, el hecho de que hayas descubierto la verdad en este momento, es una variable que no esperaban. Pero eso se convertirá en nuestro as en la manga. Marco y Elena solo te verán como una pobre esposa dolida por la traición. Nunca sospecharán de ti. Ahora mismo, sigue interpretando ese papel. Sigue llorando, finge estar destrozada. Cuanto más miserable parezcas, mejor. ¿Puedes hacerlo? Me sequé las lágrimas rápidamente. El dolor todavía ardía en mi pecho, pero ahora se había transformado en las llamas del odio. Mi hermano tenía razón. No era momento de ser débil. No solo lloraba por la traición de mi marido, sino que debía luchar por la justicia de toda nuestra familia. ¿Puedo hacerlo? Asentí, mi voz mucho más firme. Justo en ese momento, llamaron a la puerta. Señor Javier, es hora de que comience la ceremonia. Era la voz del organizador del evento. Javier se levantó y se ajustó la pajarita. Me miró y sonrió. Una sonrisa llena de confianza. Bien, hermanita, salgamos. La obra está a punto de comenzar. Recuerda, no estás sola. Tu hermano está aquí. Mi hermano abrió la puerta y salimos juntos. Al llegar al vestíbulo, vimos a Marco y Elena hablando alegremente con algunos invitados, cogidos del brazo. Al vernos a Javier y a mí, Marco se acercó rápidamente, con su habitual expresión de preocupación. Isabella, ¿dónde estabas? Te he estado buscando por todas partes. Levanté la vista y lo miré. Mis ojos todavía estaban hinchados de llorar. No dije nada, solo negué con la cabeza y me acerqué más a mi hermano. Marco pareció un poco desconcertado por mi frialdad, pero probablemente pensó que era por el cansancio. La música en el salón de bodas se volvió de repente más solemne. El maestro de ceremonias anunció con voz potente. Y ahora, recibamos con un caluroso aplauso a los protagonistas de hoy. El novio, el señor Javier Soler, y la novia, la señorita Elena Gascón. Todas las luces se centraron en ellos, y todas las miradas se llenaron de admiración. Y mientras mi hermano, el novio, tomaba la mano de esa mujer, la mujer que casi se convierte en mi cuñada, para entrar en el salón, yo sonreí. Mi sonrisa fue probablemente la mentira más perfecta de mi vida, pero también fue la sonrisa que presagiaba la tormenta que estaba por venir. Bajo las deslumbrantes luces del escenario, mi hermano y Elena parecían una pareja perfecta. Javier todavía lucía una sonrisa feliz, pero yo sabía que era solo parte de una actuación impecable. Ella fingía ser tímida y dulce, lanzándole miradas de amor de vez en cuando. Era una actriz excepcional. Caminaron juntos por un pasillo cubierto de rosas blancas, entre los aplausos incesantes de cientos de invitados. Me senté en la primera fila de la sección familiar, con Marco a mi lado. Él todavía me rodeaba los hombros con su brazo, susurrándome palabras dulces de vez en cuando. ¿No son preciosos? Espero que nosotros también celebremos un aniversario de boda tan grandioso. Yo simplemente me recosté en su hombro en silencio, fingiendo estar embriagada por la atmósfera romántica de la ceremonia. Pero en realidad, luchaba por reprimir las náuseas que me subían por la garganta. Cada una de sus palabras y acciones ahora me resultaban repugnantes. Su mano en mi hombro, la misma mano que una vez me acarició con ternura, era la misma que había abrazado a otra mujer apenas unos minutos antes.
La ceremonia transcurrió según el protocolo habitual. El maestro de ceremonias, con su voz melosa, elogiaba la historia de amor predestinada y el encuentro de dos almas. Al oírlo, casi me eché a reír. ¿Destino? Sí. Un destino tejido con conspiraciones y cálculos. Tras los discursos vacíos, finalmente llegó el momento del intercambio de anillos. Una adorable niña de las flores, vestida de blanco impoluto, subió al escenario con los anillos de boda en una caja de terciopelo rojo. Javier y Elena se miraron, listos para intercambiar sus símbolos de amor. Un momento. De repente, una voz desde el público rompió el momento sagrado. Todo el salón contuvo la respiración, y todas las miradas se dirigieron a la persona que acababa de hablar. Era una mujer de mediana edad. Su atuendo era bastante elegante, pero su rostro estaba lleno de ira y dolor. La acompañaba un hombre mayor, probablemente su marido. Vi a Elena, en el escenario, estremecerse ligeramente, y su rostro palideció por un instante. Mi hermano permaneció tranquilo, como si hubiera anticipado la aparición de esta mujer. «Disculpe, ¿quién es usted? ¿Qué sucede?», intentó el maestro de ceremonias controlar la situación. La mujer no respondió, sino que subió directamente al escenario y se plantó frente a Elena. «Elena, ¿me reconoces?», dijo, su voz mezclada de ira y decepción. Elena retrocedió un paso, su rostro tan pálido que no tenía ni una gota de sangre. «Ah, señora, ¿cómo es que está usted aquí? ¿Por qué no debería estar aquí?», se burló la mujer con amargura. «He venido a ver cómo mi futura nuera, la que juró amor eterno a mi hijo, está a punto de convertirse en la esposa de otro hombre. He venido a buscar justicia para mi hijo». Un murmullo comenzó a extenderse entre los invitados. «¿Futura nuera? ¿Hijo? ¿Qué estaba pasando?». Marco, sentado a mi lado, también estaba sorprendido. «¿Qué pasa, Isabella? ¿Quién es esa mujer?», me preguntó. Yo solo negué con la cabeza, fingiendo estar igualmente sorprendida y confundida. La mujer se giró hacia los invitados y alzó la voz. «Damas y caballeros, lamento interrumpir este feliz día, pero hay algo que debo decir. Esta señorita en el escenario, Elena, era la prometida de mi hijo. Se amaron durante 5 años, celebraron su compromiso y solo esperaban la fecha de la boda. Pero en solo unos meses ella cambió de opinión y se fue con un hombre más rico, dejando a mi hijo sumido en un dolor terrible». Al terminar, sacó un fajo de fotos de su bolso y las arrojó al escenario. Se esparcieron fotos de Elena con otro hombre, en actitud cariñosa. También había fotos de su fiesta de compromiso. Un «ah» colectivo resonó en todo el salón. Ahora, todas las miradas que se posaban en la novia no eran de admiración, sino de curiosidad, duda y reproche. Elena se quedó clavada en el escenario, con el rostro blanco como el papel. Intentó explicarse, tartamudeando. «No, no es eso. Esa persona y yo rompimos hace mucho tiempo». «¿Rompimos?», se burló de nuevo la mujer. «Qué descarada. Ahora mientes. Hace solo 3 meses le sacaste dinero a mi hijo para ir de compras e invertir. Lo engañaste y lo utilizaste. ¿Cómo puedes traicionarlo así ahora?». Elena no pudo decir nada, y miró a Javier con ojos suplicantes. Pero mi hermano, el novio y el que debería estar más enfadado, simplemente se cruzó de brazos y la miró con una frialdad y una distancia desconocidas. Yo, sentada abajo, observaba la obra en silencio. Sabía que este era el primer acto que mi hermano había preparado. Había encontrado al exnovio abandonado por Elena y había invitado a su madre aquí. Quería arrancarle a Elena su máscara de inocencia y pureza delante de todos. Al ver que la situación se le iba de las manos, Elena de repente se llevó la mano al pecho, se tambaleó y se desplomó en el escenario, fingiendo un desmayo. «Dios mío, la novia se ha desmayado», gritaron algunos. La familia de Elena, que yo sabía que no eran más que actores contratados, corrieron al escenario, creando una escena caótica. En medio de todo, Javier se acercó lentamente y miró a la desmayada Elena. No mostraba ninguna preocupación, sino que esbozó una ligera sonrisa. Le quitó el micrófono al atónito maestro de ceremonias. «Damas y caballeros», su voz resonó, firme y clara, silenciando todo el ruido. «Lamento haberles mostrado una obra tan desagradable, pero creo que la verdad siempre debe salir a la luz». Miró a Elena, que estaba espiando la reacción de la gente. «Actúas muy bien, señorita Elena, pero creo que es hora de poner fin a esta farsa». Sus palabras fueron como un jarro de agua fría para todos. Elena, sorprendida, cerró los ojos rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Todos la habían visto. «Y para hacer esta obra aún más interesante», continuó Javier, «me gustaría invitar a otro invitado especial al escenario.
alguien que está muy relacionado con esta farsa. Miró hacia donde estábamos Marco y yo, y mi corazón empezó a latir más rápido. Sabía que era nuestro turno de subir al escenario. Las luces del escenario de repente se dirigieron directamente hacia Marco y hacia mí, convirtiéndonos en el centro de todas las miradas. Cientos de pares de ojos curiosos y sorprendidos se clavaron en la sección familiar. Marco estaba atónito, sin entender qué estaba pasando. Se giró hacia mí y susurró con voz confusa. ¿A quién llama tu hermano? ¿Un invitado especial? No respondí, simplemente lo miré con los ojos llenos de lágrimas, con una expresión inocente y desvalida. Sabía que era mi turno de actuar. En el escenario, Javier continuó, alzando la voz. Esta vez, se dirigió directamente a mi marido. La persona que quiero invitar no es otro que mi cuñado, el arquitecto Marco Jiménez. ¿Podría subir aquí y compartir esta alegría con nosotros? Esta repentina invitación causó aún más revuelo en el salón. La gente no entendía por qué el novio llamaba a su cuñado al escenario en un momento tan delicado. Marco estaba completamente paralizado. Me miró a mí, luego al escenario, y su rostro palideció. Probablemente empezó a sentir que algo iba muy mal. Pero ante la invitación pública de su cuñado y la mirada de cientos de personas, no pudo negarse. «Sube, cariño», le dije en voz baja, dándole un suave empujón en la espalda. Con un tono inocente añadí, «Quizás el hermano de Javier quiere que compartas el secreto de un matrimonio feliz». Mis palabras fueron como un pinchazo de aguja, pero suficiente para hacer que Marco se estremeciera. Tragó saliva y, forzando una sonrisa, se levantó lentamente y caminó hacia el escenario. Cada uno de sus pasos parecía pesar una tonelada. Cuando Marco subió al escenario, Javier le rodeó los hombros con un brazo de forma afectuosa y se dirigió al público. «Damas y caballeros, ¿no les parece que mi cuñado es guapo y talentoso? Estoy muy orgulloso de tener un cuñado como él. No solo es un arquitecto de talento, sino también un maravilloso esposo que ama profundamente a mi hermana». Los elogios de Javier desconcertaron aún más a Marco. Solo pudo sonreír torpemente sin decir nada. «Y quizás», continuó Javier, y su voz de repente se volvió significativa, «es tan perfecto que no solo mi hermana lo ama, sino que otras mujeres también lo aman». «¿No es así, mi querida novia?». Javier se giró hacia Elena, que seguía tendida en el suelo fingiendo estar desmayada. Pero al oír esto, vi cómo sus párpados temblaban ligeramente. El rostro de Marco ya estaba tan blanco como el papel. Empezó a sudar frío e intentó zafarse del brazo de Javier. «Cuñado, cuñado, ¿qué estás diciendo? Todos están malinterpretando las cosas». «¿Malinterpretando?», rió Javier a carcajadas. Una risa sin ninguna calidez. «Pues déjame mostrarles a todos cuál es el malentendido». Al terminar, Javier hizo una señal al equipo técnico. Las dos enormes pantallas LED a ambos lados del escenario, que originalmente mostraban fotos románticas de los novios, se apagaron de repente y se volvieron a encender. Pero esta vez, la imagen que apareció no era de rosas ni de velas. Era un video grabado desde un ángulo oculto en el balcón. Todo el salón contuvo la respiración. Y la escena que yo misma tuve que presenciar apenas una hora antes, se desarrolló vívidamente ante los ojos de cientos de personas. Mi marido, Marco, abrazando y besando apasionadamente a la novia, Elena, vestida con su inmaculado vestido de novia. El sonido también estaba grabado con gran claridad. Cada una de sus repugnantes palabras resonó por todo el salón. «Esa estúpida está ocupada como una marioneta. Y ese tal Javier no es más que un tonto enamorado. Me casé con ella solo para engañar al mundo. No es más que una máquina de hacer bebés». El salón entero pareció explotar. Gritos, insultos y miradas de desprecio cayeron sin piedad sobre las dos personas en el escenario. El drama más sórdido de adulterio y traición se estaba proyectando de la manera más vívida posible. Elena ya no pudo seguir fingiendo su desmayo. Se levantó de un salto, pálida y temblando de pies a cabeza. Marco apenas podía mantenerse en pie. Se tambaleó hacia atrás unos pasos y, señalando la pantalla, balbuceó. «No, no es verdad. Está editado. Es un montaje». Pero sus débiles palabras no pudieron acallar la ira de la multitud. «Basura. Vaya par de adúlteros. No puedo creerlo». Los insultos estallaban por todas partes. La falsa familia de Elena tampoco pudo seguir actuando. Se quedaron paralizados, con el rostro enrojecido de vergüenza, sin saber qué hacer. Y yo seguía sentada en la primera fila. Las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo. Esta vez no era una actuación. Eran lágrimas de dolor por tener que revivir esa escena y escuchar esas palabras venenosas de nuevo frente a tanta gente. Me cubrí el rostro con las manos. Mis hombros temblaban. Tenía que mostrar la imagen de la víctima miserable,
la esposa completamente destrozada ante la cruel verdad. En el escenario, Javier me miró. Y un destello de compasión cruzó sus ojos, pero rápidamente fue reemplazado por una fría determinación. Se acercó y le arrebató el micrófono de la mano al maestro de ceremonias. «Damas y caballeros», gritó. Su voz tenía una fuerza invisible que silenció instantáneamente el caótico salón. ¿Lo han visto todos? Este es el verdadero rostro de la mujer con la que iba a casarme y del hombre al que una vez consideré mi cuñado, parte de mi familia. Se giró hacia Marco y Elena. Su mirada era como dos cuchillos. ¿Ustedes dos tienen algo más que decir? ¿O quieren que les muestre algo aún más interesante? Marco y Elena, desesperados, solo podían negar con la cabeza. Estaban completamente acorralados, sin forma de excusarse. Pero todo esto, continuó Javier. Y su voz se volvió aún más misteriosa y aterradora. No termina aquí. Este drama de infidelidad es, en realidad, solo la punta de un iceberg mucho más grande. Todo el salón volvió a sumirse en el silencio. Todos se preguntaban qué quería decir el novio. Javier sacó un fajo de documentos del bolsillo de su esmoquín y lo levantó para que todos lo vieran. Lo que ellos realmente querían no era amor, sino esto. ¿Qué era ese fajo de documentos y qué relación tenía con la persona que, según mi hermano, movía los hilos desde las sombras? Todas las miradas se clavaron en el fajo de papeles en la mano de mi hermano, esperando que una verdad aún más terrible fuera revelada. El fajo de documentos en la mano de Javier era como un objeto misterioso que capturó la atención de todos en el salón. Todos contuvieron la respiración, esperando ver en qué dirección se desarrollaría esta obra. Marco y Elena también levantaron la vista, y en sus ojos desesperados ahora se reflejaba el terror. Probablemente, ellos sabían mejor que nadie lo que contenían esos papeles. Antes de decirles lo que es esto, dijo Javier con voz lenta y clara, me gustaría contarles una pequeña historia. La historia de un viejo y astuto zorro que usó a dos mofetas para robar un gallinero. Recorrió el salón con la mirada, lanzando una mirada penetrante a algunos de los invitados sentados en la sección VIP. Noté que un hombre de mediana edad, de rostro corpulento y vestido con un elegante traje gris, de repente se puso un poco tenso. Tosió ligeramente y se ajustó la corbata. El zorro, continuó Javier, sabía que el gallinero estaba muy bien protegido, así que no se atrevió a actuar por sí mismo. Por eso, encontró a dos mofetas, una mofeta macho y una hembra. Les prometió una vida de abundancia, comida y ropa de abrigo. Solo tenían que ayudarle a llevar a cabo un plan. La mofeta hembra tenía la misión de seducir al gallo jefe, el futuro dueño del gallinero. La mofeta macho tenía la misión de cortejar a la hermana del gallo jefe, una gallina ingenua, para convertirse en parte de la familia. Al oír esto, ya no necesité actuar. Las lágrimas brotaron de verdad. La historia metafórica de mi hermano era como otro cuchillo clavándose en mi dolor. Yo era esa gallina ingenua. Su objetivo final, la voz de Javier se volvió aún más fría. Era, después de ganarse su confianza, abrir lentamente las puertas y romper las vallas para que el viejo zorro de fuera pudiera entrar tranquilamente y apoderarse de todo el gallinero. ¿No es un plan perfecto? Miró directamente a Marco y a Elena. Ustedes dos mofetas. ¿Les suena esta historia? Marco y Elena no pudieron decir nada, solo agacharon la cabeza. ¿Y esto que tengo en mis manos? Javier levantó el fajo de documentos. Es el plan detallado y el mapa que el viejo zorro les dibujó a las dos mofetas. El mapa que les dice qué camino tomar y dónde romper la valla. Este es el plan completo para apoderarse del Grupo Soler. El trabajo de toda la vida de nuestros padres. Pasó los documentos uno por uno, proyectando su contenido directamente en la pantalla grande. Cifras, gráficos y sucias estrategias empresariales aparecieron con claridad. Su plan no se limitaba a desviar fondos de la empresa. Incluía crear falsos escándalos, minar la credibilidad de Javier y fomentar divisiones internas para, finalmente, crear las condiciones para que una empresa competidora adquiriera el Grupo Soler a un precio de ganga. Y el nombre de esa empresa competidora también estaba escrito con toda claridad. Imperio Dorado. Todo el salón volvió a murmurar. Imperio Dorado no era un nombre desconocido en el mundo de los negocios. Era una fuerza emergente que había ascendido rápidamente con movimientos audaces y controvertidos. Y el hombre del traje gris que había mostrado un comportamiento extraño antes no era otro que el presidente de Imperio Dorado, el señor Morales. Ahora todas las miradas se dirigían hacia él. El señor Morales palideció, pero intentó mantener la compostura. Se levantó, se arregló la ropa y trató de abandonar el salón. Señor Morales, ¿a dónde va con tanta prisa? La voz de Javier fue como una cuerda invisible que le ató los tobillos. Aún queda lo mejor, ¿no querrá perdérselo? El señor Morales se giró y esbozó una torpe sonrisa de negocios.
Presidente Soler, creo que hay un malentendido. No tengo nada que ver con los asuntos internos de su empresa. ¿Nada que ver? Rió fríamente Javier. Entonces, ¿cómo explica sus reuniones secretas con estas dos personas? ¿Y el dinero que le envió a la señorita Elena para que pudiera hacerse pasar por una chica rica? ¿Y la promesa de un puesto de director de proyectos al señor Marco, si todo salía bien? Cada pregunta de Javier era un golpe contundente que hacía que el señor Morales apenas pudiera mantenerse en pie. Sabía que mi hermano no hablaba por hablar, que tenía todas las pruebas en sus manos. Justo en ese momento, dos hombres vestidos de paisano, que parecían policías, se acercaron lentamente a la mesa del señor Morales. No dijeron nada, solo lo miraron fijamente con una mirada solemne. El señor Morales se dio cuenta de que todas sus vías de escape estaban bloqueadas. Se desplomó en su silla, con la frente empapada en sudor. La obra que había construido con tanto esmero estaba a punto de terminar. El viejo zorro finalmente había sido acorralado. Yo, sentada abajo, lo observé todo. Mi corazón ya no estaba lleno de dolor personal, sino de ira por la vileza y la crueldad del mundo de los negocios. Por el beneficio, eran capaces de pisotearlo todo. El amor, los lazos familiares, incluso la decencia humana. Mi marido Marco, al que una vez amé con locura, no era más que un peón en el tablero de ajedrez de otra persona. Había vendido su alma por una vana promesa. Me miró, y en sus ojos ya no había descaro, sino un vacío y una desesperación extrema. Lo había perdido todo: el amor, el honor y también su futuro. En el escenario, Javier, después de exponer toda la conspiración, se giró hacia mí. Caminó en mi dirección sin decir nada y me tendió la mano en silencio. Tomé su mano y subimos juntos al escenario. Cogió el micrófono, y su voz ya no era afilada, sino que se suavizó con un toque de compasión. Damas y caballeros, la persona más herida en esta historia no soy yo, sino mi hermana, Isabella. Esta chica ha tenido que soportar el engaño y la traición del hombre que amaba profundamente. Es completamente inocente. Se giró hacia mí, y con una mirada llena de amor dijo: Isabella, lo siento. Siento que hayas tenido que pasar por esto. Debería haberme dado cuenta antes. Debería haberte protegido mejor. Yo solo negué con la cabeza, y las lágrimas volvieron a brotar. Pero esta vez eran lágrimas de emoción y gratitud. La boda de hoy, continuó Javier, no tendrá novia, pero la fiesta continuará. Espero que todos nuestros distinguidos invitados se queden y consideren esto una fiesta para celebrar la verdad. Todo el salón estalló en aplausos. No aplaudían por una boda, sino por el coraje y la victoria de la justicia. Cuando pensaba que todo había terminado, un grito agudo surgió: «¡Oh de la novia!», que estaba desplomada en el suelo. Elena se levantó de un salto. Se arrancó una horquilla afilada de su peinado y, con una mirada enloquecida, se abalanzó sobre mí. «Es por tu culpa, todo es por tu culpa». La acción enloquecida de Elena fue tan rápida y repentina que dejó a todos atónitos. La horquilla, brillando bajo las luces del escenario, voló hacia mí como una flecha envenenada. Me quedé paralizada, con la mente en blanco. Me di cuenta del peligro inminente, pero no podía reaccionar. Javier, a mi lado, tampoco tuvo tiempo de intervenir. Cuando la punta de la horquilla estaba a solo unos centímetros de mi cara, una sombra salió disparada desde atrás como un rayo. No era otro que Marco. Se interpuso delante de mí con todo su cuerpo. La afilada punta de la horquilla le rozó el hombro, dejando una mancha de sangre roja en su camisa blanca. «¡Ah!», gritó Marco de dolor, tambaleándose hacia atrás. Elena pareció sorprendida por su propia acción y por la reacción de Marco. Dejó caer la horquilla y se quedó de pie, aturdida, con el rostro pálido. Fue entonces cuando los guardias de seguridad del hotel corrieron a reducirla y se la llevaron. El salón volvió a sumirse en el caos. Javier corrió a ayudar a Marco. «¿Estás bien?». Marco, con el rostro contraído por el dolor, negó con la cabeza. No miró a Javier sino a mí. Su mirada era muy compleja. Había arrepentimiento, dolor y, de alguna manera, una especie de alivio. «Isabella, ¿tú estás bien?». Miré la mancha de sangre en su hombro, con el corazón lleno de emociones encontradas. ¿Por qué lo había hecho? ¿Cómo podía el hombre que me había engañado y utilizado sin piedad arriesgar su vida para protegerme? ¿O era esto otra actuación? ¿Un intento de obtener mi última pizca de compasión? «Llévenlo a la enfermería de inmediato», Javier ordenó al personal del hotel. Mientras se llevaban a Marco, los dos policías de paisano también se llevaron al señor Morales. El presidente de Imperio Dorado ya no tenía un aspecto imponente. No era más que un viejo fracasado, caminando con la cabeza gacha entre las acusaciones y el desprecio de la gente. La farsa de la boda finalmente había llegado a su fin.
Javier volvió a tomar el micrófono e intentó calmar a los invitados. Damas y caballeros, una vez más, pido disculpas por el inesperado incidente. Nuestra fiesta tendrá que terminar aquí. En nombre de la familia, agradezco sinceramente a todos su asistencia. Los invitados comenzaron a marcharse uno por uno, llevándose consigo una historia inolvidable. El que había sido un espléndido salón de bodas ahora parecía desolado y frío como una ruina. Javier y yo nos quedamos en silencio en el espacio vacío. Un agotamiento extremo se apoderó de nosotros. Todo ha terminado, Isabella. Javier me dio una suave palmada en el hombro. Asentí, pero una gran pregunta seguía en mi mente. Hermano, ¿cómo lo supiste todo? El plan de adquisición de la empresa, el papel del señor Morales. ¿Cómo lo supiste? Javier me miró y esbozó una triste sonrisa, porque no era el único que quería desenmascararlo. Mi hermano me contó otra historia, una historia que había estado oculta durante años. Antes de fallecer, nuestro padre era un amigo íntimo y socio de negocios del señor Morales. Juntos pusieron los primeros ladrillos de ambas empresas. Pero fue ese mismo señor Morales quien, con artimañas sucias, engañó a nuestro padre para quedarse con todas sus acciones y llevarlo a la quiebra. Ese golpe hizo que nuestro padre cayera enfermo y, poco después, su salud se deterioró y falleció. Siempre tuve mis dudas sobre la muerte de mi padre. La voz de Javier se volvió más grave. Después de heredar la empresa, empecé a investigar en secreto y poco a poco fui encontrando pruebas de sus crímenes. Pero era demasiado astuto y ocultó todas las huellas hábilmente. Nunca tuve pruebas suficientes para hundirlo. Hasta que apareció Elena, continuó mi hermano. Al principio yo también me dejé engañar por su apariencia inocente, pero me di cuenta de que había demasiadas coincidencias. Siempre mencionaba de pasada los proyectos en los que Imperio Dorado competía con nosotros. Así que mandé a investigarla y descubrí la relación entre ella y el señor Morales. Me di cuenta de que estaba intentando repetir conmigo el mismo guión que con mi padre, y decidí que esta era mi oportunidad de vengar a nuestro padre. Al oírlo, sentí un nudo en el pecho. Detrás del éxito de la empresa, mi hermano había cargado con un peso tan grande de venganza. Había tenido que vivir en una mentira, actuar con la mujer con la que iba a casarse, esperando el día en que pudiera derribar a su enemigo. Entonces, todo estaba en tu plan. La mayor parte, sí, asintió Javier. Excepto una cosa. No sabía que tu marido también formaba parte de su plan. Y mucho menos que tú serías la mecha de todo esto. Tu aparición, tu valentía, fue la variable inesperada, el golpe decisivo que lo hizo caer sin que tuviera tiempo de reaccionar. Mi hermano me miró con orgullo. Mi hermana pequeña, realmente has crecido. Esbocé una sonrisa entre lágrimas. Habíamos ganado. Juntos, como hermanos, habíamos ganado. Poco después, un empleado del hotel vino a informarnos de que Marco había recibido los primeros auxilios. La herida no era profunda, pero tenía que ir al hospital para recibir una vacuna antitetánica y un chequeo más exhaustivo. Dijo que quería hablar conmigo a solas un momento antes de irse. Dudé un poco, pero finalmente asentí. Al final, quería saber si quedaba algo de sinceridad en él. Entré en la enfermería. Marco estaba sentado en una camilla, con el hombro vendado. Parecía desaliñado. Su traje de diseño estaba arrugado y abandonado, su camisa manchada de sangre, y su rostro carecía de toda vitalidad. Al verme, levantó la cabeza con una mirada llena de culpa. Lo siento, Isabella. ¿De qué sirve una disculpa ahora?, pregunté con frialdad. No espero que me perdones, dijo, agachando la cabeza. Solo quería decirte una cosa. El momento en que salté para protegerte fue sincero. No era una actuación. Lo miré en silencio. Durante los últimos 5 años, continuó con voz ronca, he vivido en una mentira. Me acerqué a ti por el plan del señor Morales, por el dinero. Pero, luego empecé a sentir algo de verdad por ti. Tu dulzura, tu bondad, conmovieron mi corazón. Pero ya estaba demasiado metido. No podía dar marcha atrás. Te quería a ti, y también quería el dinero y el estatus. La codicia nubló mi razón. Levantó la vista hacia mí, y las lágrimas comenzaron a brotar. Hoy, frente al peligro, me di cuenta. Lo único que quería proteger eras tú. Pero ya es demasiado tarde para todo. Escuché su tardía confesión sin sentir ninguna emoción en mi corazón. ¿Amor? Quizás lo hubo, pero la traición y el daño que me causó habían matado ese amor. Guárdate esas palabras para el juez, dije con voz inexpresiva. Entre nosotros, todo ha terminado. Me di la vuelta y salí, dejándolo solo con su arrepentimiento y sus tardías lágrimas. En el momento en que se cerró la puerta de la enfermería,
La puerta de mis 5 años de matrimonio también se cerró oficialmente y para siempre. Una semana después de la tormentosa boda, todo comenzó a calmarse gradualmente, pero las secuelas seguían siendo enormes. El caso de Imperio Dorado se convirtió en un escándalo que sacudió el mundo empresarial. El señor Morales, Elena y varios otros altos ejecutivos fueron arrestados e investigados por fraude, apropiación indebida y espionaje industrial. A pesar de su acto de salvarme, Marco no pudo eludir su implicación. Como pieza clave del plan, fue citado a declarar y se enfrentó a la inevitable justicia. Presenté la demanda de divorcio, y todo el proceso se llevó a cabo rápidamente y sin disputas. Decidimos vender nuestra casa, el único bien común de valor. No quería conservar nada que me recordara un pasado lleno de mentiras. Después de que todo se resolvió, sentí que necesitaba un tiempo para mí. Decidí hacer un viaje sola, ir a un lugar muy lejano para aclarar mi mente y empezar una nueva vida. Elegí Mallorca, la isla de la calma, un lugar lo suficientemente tranquilo como para sanar mis heridas. Durante mis días en Mallorca no visité muchos lugares. Simplemente pasé mi tiempo paseando por la playa de Estrenc, sentada en pequeños y bonitos cafés, leyendo y escribiendo. Después de tantas tormentas, me di cuenta de que lo que realmente necesitaba era paz mental. Y una tarde fresca, mientras estaba sentada en un café de madera con vistas al mar, esbozando ideas para un nuevo proyecto de la empresa, una voz familiar sonó a mi lado. «Hola, qué pequeño es el mundo». Levanté la vista y me sorprendí. Era el policía que había gestionado mi accidente de coche aquel día. Su repentina aparición me desconcertó un poco. Ya no vestía su estricto uniforme, sino una cómoda chaqueta caqui y vaqueros. Parecía mucho más joven y cercano. El viento de la tarde de Mallorca agitaba ligeramente su pelo oscuro y espeso. «Hola», sonreí, tratando de ocultar mi sorpresa. «Qué casualidad encontrarle aquí. ¿Está de vacaciones?» «Casi se podría decir que sí», respondió. Una suave sonrisa reveló un ligero hoyuelo. «Me trasladaron aquí hace unas semanas. Se podría decir que estoy empezando una nueva vida». Miró mi cuaderno y mi bolígrafo. «¿Estaba trabajando?» Siento haberla interrumpido. No, acababa de terminar, me apresuré a cerrar el cuaderno. Entonces, dudó un poco. «¿Le importaría si me siento aquí un momento?» El café está muy lleno, y este es el único sitio libre. Miré a mi alrededor y, efectivamente, el pequeño y bonito café estaba lleno de gente. «Sí, claro, siéntese». Acercó una silla y se sentó frente a mí, pidiendo un café con leche caliente. Hubo un silencio un poco incómodo entre nosotros. No sabía qué decir, y él también parecía estar buscando un tema de conversación adecuado. En la boda de aquel día, finalmente rompió el silencio. Vi todo. Fue muy valiente. Sus palabras me sorprendieron un poco. Pensé que solo había venido a ocuparse del caso, y me sorprendió que se hubiera fijado en otras cosas. «Gracias. Afortunadamente todo ha pasado. Soy David», se presentó de repente. «Isabella», respondí. «Encantada de conocerle, David». Empezamos a hablar. Al principio, solo eran conversaciones ligeras sobre Mallorca, el trabajo y aficiones personales, pero poco a poco la conversación se fue haciendo más profunda. David me contó por qué lo habían trasladado. Después de años trabajando en el ambiente estresante de Madrid, se sentía agotado y quería vivir y trabajar en un lugar más tranquilo. Amaba las montañas, los bosques y el aire puro de la isla. Yo también compartí mi historia. No los dolorosos detalles de la traición, sino mi decisión de dejar la ciudad y mi deseo de encontrar un nuevo equilibrio en la vida. Nos dimos cuenta de que teníamos algo en común. Ambos estábamos en un viaje para encontrar un nuevo comienzo. David era una persona muy atractiva para conversar. Era inteligente y divertido, pero en sus ojos había algo tranquilo y profundo, propio de alguien que ha vivido mucho. Hablar con él me hizo sentir muy cómoda, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. El cielo empezó a oscurecerse, y las cálidas luces amarillas del café se encendieron, creando un ambiente muy romántico. No sé cuánto tiempo estuvimos hablando. «Ya es tarde», dijo David mirando su reloj. «Tengo que volver al cuartel». «Ha sido un placer hablar con usted, Isabella». Igualmente, sonreí. «Este fin de semana». Volvió a dudar. «Estoy planeando una excursión a la Serra de Tramuntana, y me preguntaba si no está ocupada, ¿le gustaría venir?» Su invitación hizo que mi corazón diera un vuelco. ¿Senderismo? Nunca lo he hecho. Pues con más razón debería probarlo, sonrió. El aire allí es increíble. Ayuda a liberar todo el estrés. Lo pensé un momento y luego asentí. Sí, me encantaría. Después de ese encuentro casual, David y yo tuvimos nuestra primera cita. Subimos juntos a las montañas,
paseamos por extensos pinares y descubrimos pequeños restaurantes escondidos en los callejones de Palma. Con David a mi lado, ya no era la mujer que tenía que hacérsela fuerte, la que debía desconfiar de todos. Él me daba una extraña sensación de seguridad y paz. No me preguntó por mi pasado ni me hizo revivir recuerdos dolorosos. Simplemente se quedó a mi lado en silencio, compartiendo conmigo las pequeñas alegrías de la vida. Los sentimientos entre nosotros crecieron de forma natural y suave, como la niebla matutina de Mallorca. Una noche, mientras estábamos sentados junto al torrent de París, contemplando el lago tranquilo que reflejaba la luz de la luna, David de repente me tomó la mano. Isabella, su voz sonó grave y cálida. Sé que has pasado por mucho. No quiero remover viejas heridas. Solo quiero decirte que, si me lo permites, me gustaría ser la persona que escriba contigo un nuevo capítulo de tu vida. Un capítulo lleno de alegría y felicidad. Miré sus ojos sinceros y mi corazón se conmovió. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. No dije nada, simplemente asentí y apreté su cálida mano con fuerza. 2 años después. Mamá, date prisa. Papá y el tío Javier están esperando fuera. La alegre voz de mi pequeña hija, Clara, sonó desde la puerta. Sonreí y le ajusté el lazo que llevaba en el pelo. Mamá, ya va, mi princesa. Me miré en el espejo. Vi la imagen de una mujer radiante de felicidad. Hoy era un día especial. Era mi primer aniversario de boda con David, y también el día en que toda la familia iba a Madrid para asistir a la inauguración de una nueva sucursal del Grupo Soler. Mi vida había cambiado por completo. Después de ese fatídico viaje a Mallorca, encontré el verdadero amor y la felicidad de mi vida. David, después de un tiempo de salir juntos, decidió solicitar un traslado de vuelta a Madrid para estar a mi lado. Dijo que donde yo estuviera, allí estaría su paz. Celebramos una pequeña y cálida boda en la playa, con solo nuestros seres más queridos. Mi hermano Javier también encontró su propia felicidad después de todas las tormentas. Se enamoró de una amable profesora y recientemente tuvieron a su primer hijo, un niño sano. El Grupo Soler, bajo la dirección de Javier y con mi apoyo, creció de forma espectacular, convirtiéndose en una de las empresas líderes en su sector. Mientras el coche avanzaba por la familiar autopista, Clara se sentó en mi regazo, parloteando y señalando todo lo que veía por la ventana. David, en el asiento del conductor, se giraba de vez en cuando para mirarnos a mí y a la niña con una mirada llena de amor. Cuando el coche pasó junto a una gran prisión, de repente me quedé en silencio. Sabía que allí dentro había gente pagando por sus errores. Había oído que Marco iba a recibir una reducción de condena pronto por su buen comportamiento. También oí que Elena había sufrido un verdadero colapso mental y había sido trasladada a un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento. Y el señor Morales, viejo y enfermo, finalmente se derrumbó entre rejas. Ya no los odiaba. Mi corazón ahora estaba lleno de paz. Todo el odio había quedado atrás, y el amor y el perdón habían ocupado su lugar. La fiesta de inauguración fue un gran éxito. En medio del ambiente bullicioso, recibí un hermoso ramo de rosas blancas sin remitente. Dentro había una pequeña tarjeta con una caligrafía temblorosa, propia de una persona mayor. «Felicidades, que seas muy feliz». Supe de quién era. Probablemente alguien, en algún lugar, me estaba observando y deseándome sinceramente lo mejor. Esa noche, después de la fiesta, cuando Clara ya dormía profundamente, David y yo nos quedamos en el balcón del hotel, contemplando las brillantes luces de la noche de Madrid. Él me abrazó por detrás y apoyó la barbilla en mi hombro. «Gracias», susurró. «Por llegar a mi vida, por hacer que mis días tengan sentido». Sonreí, me di la vuelta y apoyé la cabeza en su firme pecho. Yo debería estar más agradecida. Gracias por curar todas las heridas que había en mí. Nos abrazamos en silencio, sintiendo plenamente la felicidad del presente. La vida es realmente como un largo viaje con innumerables bifurcaciones impredecibles. Hubo momentos en los que pensé que había caído en el abismo de la desesperación, pero fue en el lugar más oscuro donde encontré la luz de mi vida. Un nuevo comienzo, una nueva felicidad, todo estaba aquí, en mis brazos. Después del viaje a Madrid, volvimos a nuestra tranquila rutina. Nuestra pequeña casa se llenó de nuevo con la risa de Clara y el calor de la familia. Mi hermano Javier también venía a menudo los fines de semana con su mujer y su hijo. Ver a mi hija y a mi sobrino jugar juntos. Sentí que mi corazón se curaba por completo. El pasado parecía muy lejano. Solo una vieja historia que recordaba de vez en cuando. El ramo de rosas blancas anónimo y la tarjeta del día de la inauguración simplemente los consideré como una tardía disculpa de algún familiar de Marco. No quería pensar en ello.
ni darle más importancia. Guardé la tarjeta en un rincón de un cajón y la cerré con llave, como si cerrara un viejo capítulo de mi vida. Pero la vida no siempre es tan tranquila como un lago. Las primeras ondas comenzaron a formarse tan sutilmente que al principio pensé que era solo mi hipersensibilidad debido a todo lo que había pasado. A veces, mientras conducía por la calle, tenía la sensación de que un familiar coche negro me seguía. Pero cuando miraba más de cerca por el retrovisor, el coche desaparecía entre el tráfico. Una vez, mientras jugaba con Clara en un parque cerca de casa, sentí una mirada fija en mí y en mi hija desde un banco lejano. Era una mujer de mediana edad, vestida de forma muy elegante, con un sombrero de ala ancha y gafas de sol que le cubrían parte del rostro. Cuando la miré de nuevo, ella giró la cabeza inmediatamente y abandonó el parque a toda prisa. Cuando le conté esto a David, él simplemente se rió y me abrazó. Otra vez estás pensando demasiado. Ahora eres una exitosa y hermosa directiva. Es normal que algún admirador te mire. Pero sabía que mi marido lo decía para tranquilizarme. Su instinto policial le hacía estar también en alerta en silencio. Revisaré las cámaras de seguridad de alrededor de casa. Nunca está de más ser precavido, añadió. Ese incidente también pronto quedó en el olvido. Hasta el segundo cumpleaños de Clara. La fiesta fue íntima en casa, solo con la familia de Javier, nosotros y algunos amigos cercanos. Mientras todos cantaban alegremente el cumpleaños feliz, de repente sonó el timbre. David fue a abrir y volvió con una caja de regalo muy bien envuelta en la mano, pero su expresión era un poco extraña. Es de un servicio de mensajería, dijo. Es un regalo para Clara, pero no pone el nombre del remitente. Todos nos sorprendimos. Cogí la caja de regalo y una vaga inquietud se apoderó de mí. La caja estaba envuelta en un papel de regalo de alta calidad, atada con una cinta de seda rosa muy elaborada. Claramente, el remitente se había esmerado mucho. ¿No será de algún socio comercial que te aprecia?, supuso Javier. Yo también lo pensé. Probablemente era un regalo de negocios. Abrí la caja con cuidado bajo la mirada curiosa de todos. Dentro, sobre un suave terciopelo, había una pequeña y bonita pulsera de oro blanco, hecha con gran delicadeza. El colgante de la pulsera era una flor de loto finamente tallada, con un pequeño diamante en el centro que brillaba bajo la luz. Era un regalo muy valioso, pero lo que me dejó helada no fue su valor, sino la pequeña tarjeta que la acompañaba. La caligrafía de la tarjeta era suave, elegante y muy familiar. Abrí la tarjeta con manos temblorosas, y dentro había una sola línea corta. Feliz cumpleaños a nuestra pequeña, de su abuela. A nuestra pequeña de su abuela. La palabra abuela fue como un rayo que golpeó mi mente. ¿Quién? ¿Quién era la abuela? Mi madre había fallecido. Mi suegra, la madre de David, vive en el campo y no es de escribir con esa caligrafía tan refinada, y mucho menos mi ex-suegra. Temblorosa. Cogí la tarjeta y la comparé con la caligrafía de la tarjeta del ramo de rosas blancas que recibí en la inauguración. Eran idénticas. Era la misma persona. Una persona que se autodenominaba la abuela de mi hija. Isabella, ¿qué te pasa? Estás pálida como el papel. David me sacudió el hombro con preocupación. No respondí. Simplemente le mostré la tarjeta. David leyó la tarjeta y luego frunció sus atractivas cejas. Cogió la pulsera y la examinó con atención. Esto es muy extraño, dijo. ¿Quién es esta persona? ¿Cómo sabe el cumpleaños de Clara y le envía un regalo tan caro? Me desplomé en la silla, con la mente hecha un lío. Imágenes dispersas me vinieron de repente a la mente. El coche negro que me seguía, la misteriosa mujer en el parque, el ramo de rosas blancas anónimo. Y ahora, una pulsera de oro blanco con una nota que decía de su abuela. Todo esto no era una coincidencia. Alguien, una mujer, estaba observando en silencio mi vida y la de mi hija. Sabía mucho sobre nosotras. Era muy rica, y se hacía llamar la abuela de Clara. Pero, ¿cómo era posible? Mi madre había fallecido hace años en un terrible accidente de tráfico. Yo misma vi la foto de su funeral, y junto con Javier celebramos su entierro. No podía haber ningún error. Entonces, ¿quién era esta mujer? ¿Un pariente lejano que no conocía? ¿O un secreto mucho más terrible del que no tenía ni idea? Miré a mi pequeña hija. Clara seguía riendo y parloteando inocentemente, completamente ajena a la tormenta que se estaba formando silenciosamente a su alrededor. Sentí un nudo en el pecho. No permitiría que nadie le hiciera daño a mi hija. Tenía que descubrir la verdad. Quienquiera que fuera esa misteriosa mujer, fuera cual fuera su propósito, tenía que encontrarla. La vida tranquila que tanto me había costado conseguir parecía enfrentarse de nuevo a una nueva tormenta.
Una tormenta que soplaba desde el mismo pasado que creía conocer tan bien. El misterioso regalo de cumpleaños rompió por completo el alegre ambiente de la fiesta. Después de que todos los invitados se fueron, solo quedamos en casa nosotros y la familia de Javier. Mi hermano examinó la pulsera, su rostro tan serio como el mío. «Esto no es un asunto sencillo», dijo en voz baja. «Una pulsera de bebé hecha a medida como esta, de oro blanco y con un diamante. Debe costar miles de euros. Esta persona no es alguien corriente». Mi cuñada, una mujer sabia y delicada, también habló. «¿No podría ser alguien de la familia de tu exmarido, Isabella? Quizás intentan acercarse a la niña de esa manera». «Es imposible», negué con la cabeza con firmeza. «No tienen motivos para hacerlo y, lo que es más importante, esta caligrafía no es la suya». David permaneció en silencio durante un rato, pensativo, y finalmente habló con la seriedad propia de un policía. «Lo primero que tenemos que hacer es rastrear el origen de este regalo. Llevaré la caja y el envoltorio al laboratorio de criminalística. Quizás se encuentren huellas dactilares u otras pistas. Y revisaré todas las cámaras de seguridad de las calles cercanas a nuestra casa hoy para rastrear el vehículo del servicio de mensajería». Javier asintió de acuerdo. «Correcto. Yo también usaré mis contactos para preguntar a los principales joyeros si alguien reconoce este diseño de pulsera. El diseño del loto es bastante único. Es probable que sea un encargo personalizado». Nuestra conversación llegó a un punto muerto. Aunque barajamos varias hipótesis, ninguna podía explicar la aparición de esta persona que se autodenominaba abuela. Esa noche no pude pegar ojo. Abracé a mi pequeña hija, contemplando su rostro dormido. Un miedo invisible me envolvía. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué quería de mi hija? ¿Tendría malas intenciones? Los días siguientes transcurrieron en un estado de ansiedad y preocupación. David y Javier hicieron todo lo posible por investigar, pero todas las pistas parecían llevar a un callejón sin salida. El servicio de mensajería era una pequeña empresa, y el remitente había pagado en efectivo y usado un nombre falso. Las cámaras de seguridad solo mostraban a un mensajero corriente, nada especial. Ningún joyero reconoció el diseño de la pulsera. La misteriosa mujer parecía haberlo calculado todo meticulosamente, sin dejar rastro alguno. Al ver que la investigación estaba estancada, me sentí aún más ansiosa. Decidí que no podía seguir esperando pasivamente. Tenía que encontrar las respuestas por mí misma. Decidí empezar por mi pasado, por lo que sabía de mi madre. Pedí unos días de vacaciones, dejé a Clara con mi suegra y volví sola a la antigua casa de mis padres en el pueblo donde crecimos mi hermano y yo. Hacía mucho tiempo que no volvía. La casa seguía igual, cubierta por el polvo del tiempo, pero cada rincón evocaba cálidos recuerdos de mi madre. Empecé a limpiar el desván, donde mi madre guardaba objetos viejos y recuerdos familiares. Esperaba encontrar entre esos objetos aparentemente insignificantes alguna pista sobre la misteriosa mujer, algún secreto que mi madre nunca nos contó. Pasé las páginas de los viejos álbumes uno por uno. Fotos en blanco y negro, fotos en color desvaídas. Mi madre, hermosa y radiante en su juventud. Mis padres, felices el día de su boda. Y fotos de Javier y yo de niños, sonriendo inocentemente en brazos de nuestros padres. Las revisé una y otra vez, pero no vi a ninguna mujer de aspecto lujoso y desconocido. Cuando estaba a punto de rendirme, mi mano tropezó con una pequeña caja de madera escondida en el fondo de un viejo baúl. La caja estaba cerrada con un pequeño candado oxidado. Después de forcejear un buen rato, conseguí abrirla. Dentro no había joyas ni dinero, sino un fajo de cartas amarillentas, cuidadosamente atadas con una cinta morada. Cogí el fajo de cartas con manos temblorosas. La caligrafía no era ni de mi madre ni de mi padre. Era la caligrafía de una mujer, suave y elegante, idéntica a la de la tarjeta de cumpleaños de Clara. Sentí que se me paraba el corazón. Abrí rápidamente la primera carta. Mi querida hermana Carmen, ya ha pasado un año desde aquel fatídico día. Todavía no puedo olvidar cómo me salvaste de aquel coche a punto de explotar. No sé cómo podré pagarte este favor en toda mi vida. Te envío un pequeño regalo, por favor, acéptalo. Sé que te negarás, pero no lo hagas. Considéralo un pequeño detalle de mi parte para los 2 niños que tienes en casa. Ahora debo irme. No puedo seguir en este lugar que me lo ha arrebatado todo. Quizás algún día, cuando todo se calme, volvamos a vernos. Con todo mi cariño, Adriana. Releí la carta varias veces, con la mente hecha un lío. Hermana Carmen, sin duda era mi madre. Un accidente de tráfico, una salvadora. Mi madre nunca nos había contado esa historia. Y Adriana, ¿quién era esa mujer? ¿Por qué le escribía a mi madre? Rápidamente leí las siguientes cartas.
Eran cartas enviadas desde el extranjero, desde Francia y Suiza. Adriana le contaba a mi madre sobre su nueva vida, su soledad, el tormento de haber tenido que abandonar su hogar. Siempre preguntaba por Javier y por mí, y siempre nos enviaba regalos caros, regalos que probablemente mi madre nunca nos dijo que teníamos. La última carta estaba fechada hacía unos 5 años, y la caligrafía era un poco más temblorosa. Hermana Carmen, creo que me queda poco tiempo. Esta maldita enfermedad me ha atormentado durante demasiado tiempo. Lo único que lamento es no haber vuelto nunca para cuidar de mis 2 hijos. Sé que no merezco hacerlo. Los abandoné. Pero, por favor, hermana, ámalos por mí. Diles que, donde quiera que esté, su madre siempre los estará vigilando y amando. Te envío esta llave. Es la llave de una caja de seguridad personal en un banco suizo. Dentro está toda la fortuna que he amasado. Por favor, dásela a mis hijos cuando sean mayores. Considéralo la última compensación de una madre pecadora. Adiós, mi hermana, mi amiga y mi salvadora. Adriana. La carta se me cayó de las manos. Todo mi cuerpo temblaba. Hijos, madre, toda la verdad, una verdad increíble, se estaba revelando lentamente ante mis ojos. Esta mujer, Adriana, ella era. No, no podía ser. Mi madre era Carmen Pérez, y estaba muerta. Tenía que haber un error. Pero este fajo de cartas, esta llave y la caligrafía familiar, me quedé sentada, aturdida, en medio del polvoriento desván, con la mente llena de confusión. El pasado que conocía, la identidad en la que creía, todo de repente se sentía borroso y extraño. Un enorme secreto familiar, un secreto enterrado durante más de 20 años, estaba a punto de abrirse, y estaba directamente relacionado conmigo. Esa noche, no pude dormir ni un minuto. El fajo de cartas de Adriana y la pequeña llave yacían en silencio sobre el escritorio, pero mi mente era un torbellino. Su madre, 2 hijos. Esas frases se repetían una y otra vez, clavándose profundamente en mi corazón. Intenté desechar la loca idea de que Javier y yo no éramos los hijos biológicos de la mujer a la que siempre llamamos mamá, pero todo encajaba de una manera aterradora. La caligrafía, los regalos caros y el apelativo de abuela para Clara. A la mañana siguiente, no pude esperar más. Tenía que encontrar a Javier. Él también tenía que saberlo. Era mi hermano, mi única familia. Tenía derecho a saber la verdad sobre nuestras raíces. Conduje apresuradamente de vuelta a la ciudad. Fui directamente a la oficina de mi hermano. Al ver mi aspecto demacrado y mis ojos hundidos, me interrogó preocupado. No dije nada. Simplemente cerré la puerta de la oficina en silencio y coloqué el fajo de cartas y la llave sobre su escritorio. Léelo, dije con voz ronca. Javier, sorprendido, cogió la primera carta. A medida que leía, su semblante cambiaba de la sorpresa al asombro y al shock. Leyó cada carta, y la mano con la que sostenía el papel empezó a temblar. Cuando terminó la última carta, se desplomó en su silla, mirando al vacío con ojos perdidos. No, no puede ser, murmuró, negando con la cabeza una y otra vez. Nuestra madre es Carmen. ¿Quién es esta Adriana? Yo también pensaba eso, dije con amargura. Pero hermano, mira esta caligrafía. Es idéntica a la de la tarjeta de cumpleaños de Clara. Le mostré la foto de la tarjeta que había tomado con mi móvil. Javier miró fijamente ambas caligrafías. La última pizca de duda en sus ojos se desvaneció. Se cubrió el rostro con las manos y sus anchos hombros temblaron. Por primera vez en mi vida, vi a mi hermano, siempre fuerte y firme, tan frágil e impotente. Nos quedamos sentados en silencio durante mucho tiempo, cada uno perdido en sus propios pensamientos confusos. El pasado que conocíamos, la madre que amábamos, todo se había convertido de repente en un gran interrogante. Entonces, ¿mamá Carmen? Levantó la cabeza Javier con voz ronca. ¿No era nuestra madre biológica? Nos crió, nos quiso. ¿Por qué nos ocultó esto? No lo sé, negué con la cabeza. Pero creo que tenía sus razones. Mamá Adriana dijo que tuvo que irse, que no podía quedarse. Algo terrible debió de ocurrir. Accidente de tráfico. Esa pista volvió a mi mente. Mamá Adriana dijo que mamá Carmen la salvó. Sí. El secreto debe de estar en ese accidente de tráfico, Javier. Miré a mi hermano directamente a los ojos. Tenemos que descubrir la verdad. No solo por nosotros, sino también por nuestras 2 madres. Javier asintió. Su mirada se volvió mucho más decidida. Tienes razón. Tenemos que averiguar qué pasó exactamente hace 25 años. Nuestra investigación comenzó con las vagas pistas de las cartas, el accidente de tráfico, la fecha y el nombre Adriana.
Gracias a la posición social de Javier y a los contactos policiales de David, no fue demasiado difícil reabrir los viejos archivos del caso, cubiertos por el polvo del tiempo. Unos días después, conseguimos el informe del accidente. Fue un terrible choque en los picos de Europa. Un coche de lujo perdió el control y se precipitó por un acantilado, explotando. Según el informe, en el coche viajaban 4 personas: el presidente del grupo de joyerías Rivas y su esposa, y el conductor y su esposa. Se concluyó que los 4 habían fallecido. Grupo de joyerías Rivas. Ese nombre nos dejó a Javier y a mí atónitos. Era un imperio que una vez dominó la industria joyera española, pero que se derrumbó misteriosamente poco después de la muerte de su presidente. «Espera un momento», dijo Javier. «Rivas. Lo recuerdo. Nuestro padre trabajó en Rivas antes de fundar el Grupo Soler. Era el director financiero allí. Otra coincidencia. Todo parecía estar conectado, pero el informe dice que los 4 murieron», dije, extrañada. «Entonces, ¿quién es mamá Adriana? ¿Y por qué dijo que mamá Carmen la salvó?» «Esa es la clave», intervino David, que estaba sentado con nosotros. Señaló una parte del informe de la autopsia. De los 4 cuerpos encontrados, uno estaba tan quemado que era irreconocible. Basándose en algunos fragmentos de hueso, solo pudieron confirmar que era una mujer. Y la gente asumió que era la esposa del presidente de Rivas, la señora Adriana. Eso significa, contuve la respiración, que es muy probable que esa mujer no fuera la señora Adriana, concluyó David. La señora Adriana sobrevivió al accidente, y es posible que la persona que la salvó fuera nuestra madre Carmen. Pero por alguna razón, eligió convertirse en una persona muerta a los ojos de todos y vivir otra vida en el extranjero. Pero, ¿por qué? ¿Por qué una mujer con estatus, dinero y todo lo demás abandonaría todo, incluso a sus 2 hijos? Este accidente, reflexionó Javier, ¿fue realmente un accidente? ¿O un asesinato? La pregunta de mi hermano silenció la habitación. Si fue un asesinato, ¿quién fue el autor intelectual? ¿Y por qué mamá Adriana tuvo que huir? En ese momento, sonó el teléfono de David. Era un antiguo colega de Madrid. Salió a contestar y volvió con una expresión muy seria. «Nuevas noticias», dijo. «Pedí que revisaran la lista de altos ejecutivos del grupo de joyerías Rivas de aquella época. Adivinad quién fue nombrado presidente en funciones justo después de la muerte del presidente Rivas y su esposa». «¿Quién?», preguntamos Javier y yo al unísono. «Fue él». La voz de David se volvió firme. «El presidente de Imperio Dorado, el señor Morales». Ese nombre apareció una vez más. El viejo enemigo de nuestra familia, el hombre que llevó a nuestro padre a la muerte. Una oleada de náuseas e ira me subió por la garganta. «Esto no puede ser una coincidencia», golpeó Javier la mesa. «Morales, nuestro padre, joyerías Rivas y ese accidente de tráfico. Tiene que haber una conexión». Un panorama oscuro y terrible comenzaba a tomar forma. Una conspiración oculta durante 25 años. Un crimen que no solo se cobró varias vidas, sino que también destrozó a una familia. Y ahora, por casualidad, parecíamos estar acercándonos al corazón de ese secreto. La búsqueda de nuestras raíces se había convertido inesperadamente en la persecución de la verdad de un caso de asesinato en serie, y el sospechoso más probable era el archienemigo de nuestra familia. El nombre señor Morales era como la llave que abría una puerta oscura a los terribles secretos del pasado. Todos los eventos se unieron ahora en una hipótesis aterradora. El señor Morales no solo había llevado a nuestro padre a la muerte para apoderarse del Grupo Soler, sino que era muy probable que, 25 años antes, estuviera detrás de aquel terrible accidente para devorar todo el grupo de joyerías Rivas. Si eso es cierto, apretó los dientes Javier, no es humano, es un demonio. Pero todo esto son solo conjeturas por ahora, dijo David, tratando de mantener la calma propia de un profesional de la ley. No tenemos pruebas concretas para acusarlo. El caso es demasiado antiguo y es probable que casi todas las huellas hayan sido borradas. Y mamá Adriana, intervine. Si está viva, es la testigo más importante. Sabrá exactamente lo que pasó. Pero, ¿por qué huyó? ¿Por qué no se presentó a denunciarlo? Probablemente tenía miedo, respondió Javier. El enemigo era demasiado poderoso. Tenía que preocuparse no solo por ella, sino también por sus 2 hijos. Quizás convertirse en una persona muerta era la única forma de protegernos. Sentí un nudo en el pecho. La partida de mi madre biológica no fue un abandono, sino un sacrificio silencioso. Tuvo que renunciar a todo por la seguridad de sus 2 hijos, viviendo en soledad y tormento en un país extranjero.
Y nuestra madre Carmen, que nos crió, también fue parte de ese sacrificio. Vivió toda su vida con ese secreto guardado en su corazón. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, mirando alternativamente a David y a Javier. ¿Vamos a Suiza a buscar a mamá Adriana? No, se opusieron David y Javier casi al unísono. Es demasiado peligroso, explicó David. El señor Morales es un viejo zorro. Su red de información está en todas partes. Si se entera de que estamos investigando, no dudará en usar cualquier medio para silenciarnos, como hizo con vuestro padre. Además, no estamos seguros de que mamá Adriana quiera vernos. La última carta fue escrita hace 5 años, y nadie sabe en qué situación se encuentra ahora. David tiene razón, continuó Javier. Lo que tenemos que hacer ahora es buscar pruebas aquí primero. La llave de la caja de seguridad es la pista más importante. Es muy probable que la fortuna que dejó mamá Adriana no solo contenga dinero, sino también algo que pueda exponer los crímenes del señor Morales. Pero eso es un banco suizo, dije preocupada. Sus leyes de secreto bancario son las más estrictas del mundo. Aunque tengamos la llave, no creo que pueda ir yo misma a abrirla. Déjamelo a mí, dijo Javier con una mirada decidida. Tengo un amigo abogado especialista en derecho internacional. Le pediré que busque una solución. Puede que lleve tiempo, pero no es imposible. Mientras Javier se ocupaba del asunto de Suiza, David y yo decidimos empezar por otro lado, buscar a los antiguos testigos que trabajaron en el grupo de joyerías Rivas en la época del accidente. 25 años es mucho tiempo, pero seguramente todavía quedaban personas que sabían lo que pasó, personas que tuvieron que guardar silencio por la opresión, el soborno o las amenazas del señor Morales. Nuestra búsqueda fue muy difícil. Mucha gente se había mudado, muchos habían fallecido. Los que quedaban, al mencionar los nombres de Joyerías Rivas y del señor Morales, todos negaban con la cabeza asustados y se negaban a hablar. El poder y la crueldad del señor Morales habían creado una sombra tan grande que los había oprimido durante décadas. Después de varios días de búsqueda desesperada, finalmente tuvimos un golpe de suerte. Encontramos al señor Pablo, el antiguo chofer jubilado de la familia del presidente Rivas. Ahora era un anciano frágil que vivía solo en una pequeña casa en las afueras. Cuando llegamos, estaba sentado en el porche de su casa, mirando a lo lejos con ojos tristes. Al principio, él también se negó a hablar, pero cuando le mostré la foto de mamá Adriana y le conté mi identidad, sus viejos ojos se llenaron de lágrimas. «Señorita, ¿es usted la señorita Isabella?», preguntó con voz temblorosa. Cuando asentí, el señor Pablo rompió a llorar. «Dios mío, está viva. Yo pensaba que toda la familia del presidente nos invitó a pasar a su casa». Después de calmarse, comenzó a contar la historia de hace 25 años. Una historia que había guardado en su corazón como una pesadilla. «El día del accidente», dijo el señor Pablo con voz temblorosa, «se suponía que yo debía conducir ese coche. Pero esa mañana, el entonces vicepresidente, el señor Morales, de repente me envió a otra provincia con un recado. Dijo que era urgente y envió a otro conductor en mi lugar. Era un chico joven que acababa de empezar, no lo conocía bien. Cuando me enteré de la noticia del accidente, sentí que algo no iba bien», continuó. «Ese coche era el del presidente. Yo lo revisaba todos los días. Era imposible que los frenos fallaran. Intenté decírselo a la policía, pero nadie me creyó. Dijeron que estaba divagando por el dolor. Y unos días después, el señor Morales envió a alguien a darme una gran suma de dinero y a amenazarme con que si seguía hablando, mi familia no estaría a salvo. Por miedo, por mis hijos». Agachó la cabeza el señor Pablo con voz llena de arrepentimiento. Tuve que guardar silencio. Acepté el dinero y dejé el trabajo. Durante estos 25 años, no he dormido una sola noche en paz. El remordimiento y la culpa me han atormentado constantemente. El testimonio del señor Pablo era la prueba viviente de que el accidente no fue una casualidad, sino una conspiración meticulosamente planeada. El señor Morales, añadió el señor Pablo, no solo era cruel, sino también muy desconfiado. Siempre tenía una pequeña grabadora instalada en el despacho del presidente para vigilar todas sus conversaciones. Una vez lo vi por casualidad cambiándole las pilas en secreto. Un relámpago cruzó mi mente. Una grabadora. Si todavía estaba allí, era muy probable que hubiera grabado conversaciones importantes, pruebas que podrían exponer los crímenes del señor Morales. Pero, ¿dónde está ese despacho? El grupo de joyerías Rivas ya no existe. Su antigua sede debe de ser ahora propiedad de otra empresa. Cuando nos sentíamos perdidos, el señor Pablo nos proporcionó otra información valiosa. Después de la muerte del presidente, el señor Morales selló todo su antiguo despacho. Dijo que era para conservar sus recuerdos,
pero yo sé que tenía miedo. Miedo de que alguien encontrara algo dentro. Esa habitación sigue intacta, en el último piso del antiguo edificio de Rivas. Todas las pistas parecían converger en un punto. Una habitación sellada durante 25 años, que podría contener la caja negra de todo el caso. Pero, ¿cómo podríamos entrar en un lugar tan fuertemente custodiado por otro grupo? El antiguo edificio de Rivas ahora se llamaba Torre Dorada, erigiéndose en el centro de la ciudad como una fortaleza inexpugnable. Infiltrarse allí, especialmente en la habitación sellada del último piso, era una misión casi imposible para gente corriente como nosotros. Esto no se puede hacer por las vías normales, dijo David después de dar una vuelta alrededor del edificio. El sistema de seguridad aquí es de última generación. Hay cámaras de vigilancia por todas partes y guardias patrullando las 24 horas. Las puertas de acceso de cada piso usan tarjetas magnéticas. Es imposible entrar por la puerta principal. Mientras nos rompíamos la cabeza, finalmente recibimos una llamada de Javier, que había estado en silencio durante varios días, con noticias importantes. He hablado con mi amigo abogado. Dice que, como hijos biológicos, tenemos pleno derecho a solicitar información sobre la caja de seguridad de nuestra madre en el banco suizo. Pero el proceso es muy complicado y tardará al menos unos meses. Pero ha descubierto algo interesante. Hace 5 años, justo cuando mamá Adriana envió la última carta, alguien más intentó acceder a esa caja de seguridad, pero fracasó por falta de documentos de identidad. ¿Quién?, pregunté ansiosa. Era agente del señor Morales. Sentí un escalofrío. Él también sabía de la existencia de esa caja de seguridad. La había estado buscando durante años. Esto nos confirmaba aún más que dentro había algo que lo amenazaba. Y también significaba que no nos quedaba mucho tiempo. Si el señor Morales descubría que estábamos investigando, no dudaría en actuar primero. La urgencia de la situación nos obligó a tomar una decisión audaz. Si no podemos entrar por la puerta principal, dije, mirando a David y a Javier, entraremos por otro camino. La Torre Dorada y nuestra Torre Soler están justo al lado. La altura de los tejados de ambos edificios es casi la misma. No me digas que, me miró Javier con asombro. No, Isabella, es demasiado peligroso. Es la única manera, dije con firmeza. No tenemos más tiempo. Tú puedes desactivar el sistema de seguridad de la Torre Soler. David tiene la tecnología y la experiencia como policía. Y yo tengo que entrar allí. Esa habitación está relacionada con mi pasado. Después de una larga discusión, ambos tuvieron que aceptar a regañadientes. El plan se trazó con gran detalle y cautela. La hora de la acción se fijó a las 2 de la madrugada, cuando la actividad en ambos edificios se detiene por completo. Esa noche, la ciudad dormía, solo quedaban las tenues luces de las farolas. Cuando me paré en el tejado de la Torre Soler con David, mi corazón latía como un tambor. El viento de las alturas agitaba mi pelo con fuerza. Desde aquí, el tejado de la Torre Dorada parecía estar a solo unos 5 metros de distancia. No era una gran distancia, pero era un abismo entre la vida y la muerte. David preparó el equipo con cuidado. Era un experto en estas cosas. Usó una pistola especial para lanzar un cable de alta resistencia a la barandilla del edificio de enfrente. El cable quedó firmemente anclado en ambos extremos. «Iré yo primero», dijo David con voz grave y tranquilizadora. «Cuando cruce y asegure la zona, te deslizarás por la cuerda. No tengas miedo. Te sujetaré con fuerza». Asentí. Mis palmas ya estaban húmedas de sudor. Contuve la respiración mientras veía a David colgarse ágilmente de la cuerda y cruzar el oscuro vacío. Unos minutos después, llegó sano y salvo al otro lado y me hizo una señal. Era mi turno. Respiré hondo y me agarré con fuerza a la fría cuerda. Todo mi cuerpo quedó suspendido en el cielo nocturno. Debajo, las luces de la ciudad parecían lejanas, y un pequeño error podría hacerme caer. Pero el pensamiento de mi madre, de la verdad que me esperaba al otro lado, me dio fuerzas. Cuando mis pies tocaron la barandilla de la Torre Dorada, David se apresuró a ayudarme. «Lo has conseguido», susurró con orgullo. Rápidamente desactivamos las cámaras del tejado y encontramos el camino hacia las escaleras de emergencia. El despacho sellado estaba justo en el piso de abajo. La vieja cerradura no fue un problema para David. La pesada puerta se abrió con un crujido, revelando un espacio que había estado sumido en la oscuridad y el polvo durante 25 años. Encendimos una pequeña linterna, y la tenue luz recorrió la habitación. Todo estaba como lo había descrito el señor Pablo. El escritorio, la estantería, el juego de sofás, todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. El aire viciado olía a tiempo. Según el señor Pablo, la grabadora estaba escondida detrás de un gran cuadro al óleo colgado en la pared. David descolgó el cuadro con cuidado.
Efectivamente, una vieja grabadora de casetes estaba ingeniosamente instalada en un pequeño hueco en la pared. ¿Funcionará todavía?, pregunté preocupada. Es difícil saberlo, respondió David, pero llevémonosla de todos modos. Mientras David desmontaba el dispositivo, yo empecé a buscar más. Intuitivamente, sentí que debía de haber algo más en esa habitación. La luz de mi linterna recorrió la estantería. Cientos de viejos libros de tapa de cuero, la mayoría sobre gestión y derecho. De repente, recordé una costumbre de mi padre. Como director financiero, él también llevaba siempre una pequeña libreta donde anotaba las cosas más importantes, los secretos que no quería que nadie supiera. ¿Tendría el presidente Rivas una costumbre similar? Empecé a sacar los libros uno por uno, pasando las páginas rápidamente. Y cuando cogí un grueso libro de derecho titulado Justicia y Verdad, noté que pesaba extrañamente. Al abrirlo, sentí que se me paraba el corazón. El interior del libro estaba ahuecado, dejando un espacio justo para una pequeña libreta de tapa de cuero negro. La cogí con manos temblorosas. «Es esto, tiene que ser esto». Justo en ese momento oímos pasos y un débil murmullo de voces desde el pasillo. «Revisad bien la zona del tejado, creo que he visto una sombra sospechosa». Sentí que el corazón se me caía a los pies. Nos habían descubierto. Los guardias de seguridad del edificio estaban de ronda. El camino de vuelta estaba bloqueado. Estábamos atrapados en esta habitación secreta. Los pasos en el pasillo se acercaban. La luz de las linternas del equipo de seguridad se filtraba por la rendija de la puerta, creando sombras fantasmales en la polvorienta habitación. Sentí un nudo en el pecho y un sudor frío me recorrió la espalda. Si nos atrapaban aquí, con estas pruebas en la mano, todo nuestro plan se iría al traste. Seríamos acusados de allanamiento, y la libreta y la grabadora nunca verían la luz. David me hizo una señal para que guardara silencio. Apagó rápidamente la linterna y me arrastró detrás de un viejo y enorme archivador. Contuvimos la respiración, intentando no hacer el más mínimo ruido. Oímos el tintineo de una llave en la cerradura. Mi corazón estaba a punto de estallar. ¿Van a entrar? Esta habitación ha estado sellada durante mucho tiempo. ¿Quién iba a entrar?, dijo una voz. Más vale prevenir que curar, respondió otra. Últimamente, el jefe nos ha pedido que vigilemos bien esta zona. El jefe debía de ser alguien del señor Morales. A pesar de tantos años, seguía haciendo vigilar este lugar. Eso confirmaba aún más que sabía muy bien lo que se ocultaba aquí dentro. La cerradura hizo clics y la puerta se abrió con un crujido. Un deslumbrante haz de luz de linterna recorrió la habitación. David y yo casi dejamos de respirar, pegados al frío archivador. Afortunadamente, el archivador era muy grande y nos escondíamos en el rincón más profundo. ¿Ves? No hay nada. Solo polvo y telarañas, dijo la primera voz de nuevo. Vamos. Revisemos otros lugares. Se quedaron unos segundos más en la puerta. La luz volvió a recorrer la habitación, y luego la puerta se cerró de golpe. Oímos cómo se volvía a cerrar la cerradura y los pasos se alejaron. Estábamos a salvo. Al menos por ahora. Solté un suspiro de alivio, sintiendo que me fallaban las fuerzas. David me hizo una señal para que esperara un poco más. Unos 10 minutos después, cuando estuvimos seguros de que el equipo de seguridad se había alejado, volvió a encender la pequeña linterna. «Tenemos que salir de aquí ya», susurró. «El camino por el que vinimos ya no es seguro». «Pero, ¿cómo?». «La puerta principal está cerrada con llave y hay guardias en el pasillo. Estábamos completamente atrapados». La mirada de David recorrió la habitación y se detuvo en una pequeña ventana de ventilación cerca del techo. «Es la única salida». Esa ventana era muy pequeña y estaba alta, apenas lo suficiente para que pasara una persona. Además, daba a la fachada del edificio. Fuera solo había una estrecha cornisa, de apenas un palmo de ancho, que recorría la pared. «Es demasiado peligroso», negué con la cabeza. Un pequeño traspié y... «Es la única opción», dijo David con firmeza. «¿Confías en mí?». En esta situación crítica, su calma y determinación eran mi único apoyo. Asentí. David acercó el viejo escritorio a la pared y apiló una silla encima. Subió primero y desenganchó con cuidado el pestillo de la ventana. Una ráfaga de aire frío de la noche entró. «Esa cornisa lleva a un balcón de emergencia al final del pasillo», explicó. «Está a unos 10 metros. Iré yo primero y volveré a ayudarte. Tú solo tienes que pegarte a la pared y caminar muy despacio». Dicho esto, salió por la ventana y pisó con cuidado la estrecha cornisa. Mi corazón dio un vuelco al verlo. Una fuerte ráfaga de viento podría haberlo hecho caer. Pero David se movió con gran profesionalidad.
Sus pasos eran firmes, su espalda pegada a la pared. Unos minutos después, llegó sano y salvo al balcón de emergencia y me hizo una señal. Era mi turno. La libreta y la grabadora estaban guardadas de forma segura en mi bolso cruzado sobre el pecho. Respiré hondo, tratando de no mirar hacia abajo. Mis piernas temblaban al poner el pie en la cornisa. Sentí que todo mi cuerpo se pegaba a la fría pared. El viento zumbaba en mis oídos, trayendo consigo el ruido de la ciudad nocturna. No tengas miedo. Mírame solo a mí, oí la voz de David desde el frente. Una voz grave, tranquila y tranquilizadora, solo un paso a la vez. Me concentré en la figura de David, tratando de no pensar en el profundo abismo que había debajo. Nunca 10 metros me habían parecido tan largos. Cuando mi mano finalmente tocó la que David me tendía, sentí que volvía a la vida. Bajamos varias plantas por la escalera de emergencia y luego encontramos la manera de volver al pasillo principal. Afortunadamente, el equipo de seguridad estaba patrullando otra zona. Rápidamente volvimos al tejado y regresamos a la torre Soler por la cuerda. Cuando mis pies tocaron el suelo familiar, me desplomé, jadeando. La asfixiante huida por fin había terminado. De vuelta en la seguridad de mi apartamento, no descansamos, sino que empezamos a examinar inmediatamente lo que habíamos traído. Javier también había llegado, y escuchó nuestra historia con expresión preocupada. David abrió con cuidado la vieja grabadora. Después de forcejear un rato, consiguió hacerla funcionar. Contuvimos la respiración y aguzamos el oído. La vieja cinta de casete empezó a girar, emitiendo el ruido del tiempo. Y entonces oímos una voz familiar, la del presidente Rivas, mi padre biológico. Estaba hablando por teléfono. No estoy de acuerdo. Vicepresidente Morales, ese proyecto tiene demasiado riesgo. El flujo de fondos no es transparente. No puedo aprobarlo. Tras un breve silencio, su voz se volvió más afilada. Ya te lo he dicho. No intentes engañarme. Sé lo que estás haciendo a mis espaldas. Si no te detienes, lo revelaré todo al mundo. La llamada terminó y mi corazón latía con fuerza. Esta era la prueba del conflicto entre mi padre y el señor Morales. Pero la siguiente grabación nos dejó realmente atónitos. Esta vez era la voz del señor Morales. Estaba hablando con alguien. El viejo se ha enterado de todo. No podemos dejarlo con vida. ¿Un accidente de tráfico? Sí, hay que hacer que parezca un accidente. Su familia, encárgate de todos, que no quede ni uno. Y entonces, Rivas será nuestro. Una confesión, grabada hace 25 años. Una confesión innegable. Al mismo tiempo, abrí la libreta de tapa de cuero negro. Dentro no solo había registros de las transacciones comerciales de Joyerías Rivas, sino también breves diarios de mi padre. Escribió sobre su preocupación al descubrir la conspiración del señor Morales, su inquietud por sentirse vigilado, y su amor infinito por su esposa y sus 2 hijos pequeños. Y en la última página había una línea escrita apresuradamente con una tinta especial. Una tinta visible solo bajo luz ultravioleta, una costumbre prudente de los profesionales de las finanzas. Javier y yo lo sabíamos. Rápidamente apagamos las luces, y David apuntó una pequeña linterna ultravioleta que siempre llevaba consigo al papel. La escritura apareció. Todas las pruebas originales, contratos, extractos de cuentas, están en la caja de seguridad del banco suizo. Número XYZ. La llave se la he confiado a Carmen. Si algo me pasa, confía en ella. Carmen sabrá qué hacer. Todo quedó claro. Mamá Carmen no solo nos crió, sino que fue la persona de confianza a la que mi padre le encomendó la misión de proteger las pruebas más importantes, la herencia y el futuro de sus 2 hijos. El amor y el sacrificio que nuestras 2 madres nos mostraron fueron inmensos y grandiosos. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y orgullo. Ahora teníamos en nuestras manos la confesión del pasado, la pista de las pruebas decisivas guardadas en Suiza y los crímenes actuales del señor Morales. El plan para el contraataque final, la batalla decisiva, estaba a punto de comenzar. La red del cielo se había tejido con fuerza. Solo faltaba que el pez más grande cayera en ella por sí mismo. Con las pruebas irrefutables en nuestras manos, sabíamos que la hora del juicio final estaba muy cerca. Pero también éramos conscientes de que enfrentarse a un viejo zorro astuto como el señor Morales requería no actuar precipitadamente. Un pequeño error podría darle la oportunidad de dar la vuelta a la tortilla y borrar todas las huellas. Necesitamos un plan absolutamente perfecto, dijo Javier con expresión firme. Tenemos que atacarlo por sorpresa, sin darle tiempo a reaccionar. El plan se trazó con la participación de los 3. Javier, con su posición en el mundo de los negocios, daría el golpe decisivo en el ámbito comercial. David, con el apoyo de sus colegas de confianza,
Se encargaría del aspecto legal para no dejarle escapatoria, y yo me enfrentaría a él directamente, convirtiéndome en la mecha de la bomba que estaba a punto de estallar. El primer paso fue resolver el asunto de Suiza, con la grabación y la libreta como pruebas, y la cooperación de la policía española. El amigo abogado de Javier logró convencer rápidamente al banco suizo. Accedieron a abrir la caja de seguridad, pero con la condición de que yo estuviera presente y que el proceso se realizara bajo la supervisión de ambas partes. Una semana después, Javier y yo estábamos en Zúrich, Suiza. La cámara acorazada del banco era fría y silenciosa. Cuando la familiar caja de metal fue colocada sobre la mesa, mi corazón volvió a latir con fuerza. La llave de mamá Carmen entró suavemente en la cerradura y, con un giro, la puerta de la caja se abrió con un clic. Dentro no había dinero ni joyas, sino un grueso fajo de documentos cuidadosamente envueltos en plástico. Eran todos los originales de los contratos fantasma, los extractos bancarios que registraban los flujos de dinero ilícitos, y todos los acuerdos secretos que el señor Morales había utilizado para apoderarse de Joyerías Rivas. Cada documento llevaba su firma manuscrita. Esta era el arma definitiva, la espada final que podría poner fin a la carrera de ese demonio. Con la presencia del abogado, hicimos copias de todo el material y se las enviamos inmediatamente a David. Todo estaba listo. A nuestro regreso a España, el ambiente era tenso. El señor Morales, tras el fallido intento de intrusión en la Torre Dorada, parecía haber olido el peligro. Comenzó a mostrar un comportamiento defensivo. El número de sus guardaespaldas se duplicó, y todas sus reuniones se controlaban estrictamente. Está intentando borrar las huellas y desviar sus bienes, informó David en una reunión de urgencia. Tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde. Se fijó el día D. Era el día de la Junta General de Accionistas de Imperio Dorado. Un gran evento que reunía a toda la dirección, a los principales accionistas y a los medios de comunicación. Sería el escenario perfecto para que pusiéramos fin a esta obra. Esa mañana, elegí un vestido rojo oscuro, un color que simboliza el poder y la determinación. Javier vestía su habitual traje elegante, pero en sus ojos había una determinación inusualmente férrea. Asistimos no como competidores, sino como invitados de honor, un movimiento sorprendente que Javier había preparado de antemano a través de algunos accionistas favorables al Grupo Soler. El salón de actos del Centro Nacional de Convenciones estaba abarrotado. El señor Morales estaba sentado en la presidencia del escenario, manteniendo todavía una expresión de confianza y autoridad. Estaba dando un discurso apasionado sobre los logros de Imperio Dorado y sus ambiciosos planes de futuro. Un discurso perfecto de un líder competente. Cuando su discurso terminó entre un atronador aplauso, Javier me hizo una señal. Ahora. Disculpen, resonó una voz desde la puerta. Era David, que entraba uniformado junto a un equipo de investigación. Señor Ricardo Morales, presidente de Imperio Dorado, estamos aquí para ejecutar una orden de arresto y registro de emergencia en relación con cargos de asesinato organizado y apropiación indebida de bienes. Todo el salón quedó atónito, y todas las cámaras se giraron instantáneamente hacia el escenario. El señor Morales se levantó de un salto, su rostro cambió, pero intentó mantener la compostura. ¿Qué están diciendo? Debe de haber un error. Soy un empresario honesto. No hay ningún error, señor Morales. Alcé la voz mientras caminaba desde el público. Todas las miradas se volvieron de nuevo hacia mí. ¿O quiere que le recuerde el accidente de tráfico que tuvo lugar en los picos de Europa hace 25 años? Al oír esto, la compostura de su rostro se desmoronó por completo. Me miró, y en sus ojos había odio y asombro. Javier también se levantó y subió al escenario. Llevaba un fajo de documentos en la mano. Y también lo que le hizo a mi padre. Ha llegado la hora de que pague por todos sus crímenes. Javier hizo una señal al equipo técnico, y en la pantalla gigante detrás del señor Morales, en lugar de gráficos de crecimiento, aparecieron imágenes de documentos, contratos y extractos bancarios. Al mismo tiempo, la grabación de la propia voz del señor Morales ordenando la eliminación de toda la familia del presidente Rivas resonó por todo el salón. «¡Apágalo! ¡Apágalo ahora!», rugió el señor Morales como una bestia herida, corriendo enloquecido hacia el panel de control. Pero ya era demasiado tarde. Todas las pruebas habían sido reveladas ante cientos de personas, ante las cámaras de todo el país. David y sus colegas se acercaron rápidamente y le pusieron las esposas. «Ricardo Morales, queda usted detenido». El Imperio Dorado, construido sobre la sangre y las lágrimas de otros, se derrumbó en un instante. De pie en el escenario, vi cómo se llevaban al enemigo de dos familias. No sentí júbilo, sino un extraño y ligero alivio. Por fin se había hecho justicia. «Mamá, papá, ¿estáis viendo? Lo hemos conseguido».
En medio de todo, una mujer salió corriendo de la multitud y se arrodilló a mis pies, llorando desconsoladamente. Era la esposa del señor Morales. Señorita Isabella, por favor, perdone a mi marido. Él solo tenía demasiada ambición. Miré a la pobre mujer que tenía delante y luego miré por la ventana. El cielo seguía azul, el sol seguía cálido y la vida continuaría. Pero hay errores que nunca pueden ser perdonados. El caso del colapso de Imperio Dorado causó una gran conmoción no solo en el mundo empresarial, sino en toda la sociedad. Los crímenes ocultos durante 25 años finalmente salieron a la luz. Los medios de comunicación informaron y analizaron día tras día la crueldad y la astucia del señor Morales. Pasó de ser un empresario de éxito, un ejemplo de superación, a la encarnación del mal en un instante. Con pruebas irrefutables, el señor Morales fue condenado a la pena máxima por sus crímenes. Sus cómplices, los subordinados que lo habían ayudado durante años, también fueron llevados ante la justicia y recibieron el castigo que merecían. Después del juicio, nuestras vidas volvieron gradualmente a la normalidad. El Grupo Soler, tras eliminar a un competidor desleal, experimentó un desarrollo espectacular, convirtiéndose en una empresa no solo económicamente sólida, sino también respetada por su ética empresarial. Javier, después de vengar a su padre, pareció haberse quitado un enorme peso de encima. Se volvió más alegre y abierto, y pasó más tiempo con su pequeña familia. En cuanto al grupo de joyerías Rivas, como únicos herederos legítimos, Javier y yo decidimos no quedárnoslo. Estaba manchado con demasiada sangre y lágrimas. Decidimos vender todos los activos del grupo, y una parte se utilizó para compensar a las víctimas y a sus familias que habían sido perjudicadas por las prácticas ilegales del señor Morales. El resto se destinó a crear una fundación benéfica llamada Fundación Adriana Carmen. Una fundación para ayudar a huérfanos y mujeres en situaciones difíciles. Era la mejor manera de honrar y agradecer a nuestras dos grandes madres. Un año después de que se cerrara el gran caso, recibí una carta. No un correo electrónico, sino una carta escrita a mano desde una dirección en Francia. La caligrafía era mucho más débil, pero la reconocí al instante. ¿Era la caligrafía de mamá Adriana? Mis queridos hijos, Javier e Isabella, cuando leáis esta carta, mamá estará en un lugar muy lejano. Desde la explosión en la boda hasta el juicio final, mamá lo ha visto todo. Fuisteis muy valientes y fuertes. Mamá está muy orgullosa de vosotros. Sé que quizás nunca perdonéis a la madre que os abandonó durante décadas, pero, de verdad, no tuve otra opción. La muerte de antaño fue la única manera de protegeros de las garras de ese demonio. Tuve que vivir con el tormento, la nostalgia y la culpa, pero saber que crecíais seguros bajo el amor de mi hermana Carmen hizo que todo mi sacrificio valiera la pena. Ahora que el malvado ha pagado por sus crímenes, el pesado fardo de mi corazón por fin puede ser liberado. Creo que ahora puedo irme en paz y reunirme con vuestro padre. Sed felices, mis hijos. Vivid una vida realmente significativa en nombre de vuestra madre y vuestro padre. Os quiero mucho. Mamá Adriana. Junto con la carta, se adjuntaba el certificado de defunción de mi madre. Había fallecido pocos días después de que terminara el juicio del señor Morales. Javier y yo nos abrazamos y lloramos. Eran lágrimas de tristeza, pero también de comprensión y paz. Por fin podíamos llamarla mamá con el corazón en paz. Mi vida, después de tantas tormentas, finalmente encontró un puerto tranquilo. David y yo decidimos celebrar una pequeña y cálida boda en Mallorca, donde comenzó nuestro amor. El día de la boda, en lugar de un lujoso vestido de novia, elegí un elegante vestido de seda de un suave color rosa, sencillo y puro. En mi mano, en lugar de un ramo, sostenía firmemente la mano de David, el hombre que me había acompañado en los momentos más difíciles. Javier me miraba con una sonrisa feliz. Sus ojos brillaban de alegría. Clara, con un precioso vestido de princesa, esparcía pétalos de rosa por el camino que recorríamos. En medio de ese cálido ambiente, tuvimos un invitado especial. Era el señor Pablo, el antiguo chofer. Nos trajo como pequeño regalo una vieja foto de mis padres biológicos en un sencillo marco de madera. Señorita, le deseo toda la felicidad, dijo con voz temblorosa. Acepté el regalo con el corazón lleno de emoción. El pasado había terminado, pero los buenos recuerdos y los buenos sentimientos perdurarían para siempre. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre la colina de pinos, David y yo nos quedamos de pie, uno al lado del otro, contemplando el lejano horizonte. Un nuevo capítulo de la vida, una nueva vida llena de amor y esperanza, se abría ante nosotros. Sabía que, a partir de ahora, ninguna tormenta podría derribarme.
porque a mi lado siempre habrá gente que me quiera incondicionalmente. Y creo que, en algún lugar de lo alto, mis 3 padres y madres nos estarán observando y bendiciendo con una sonrisa.